programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. Un buen fin de semana porque la semana estuvo muy mala. Mala porque entre las lluvias, las tragedias de Colombia y la tragedia que hubo aquí en Barlovento, uno tiene como venezolano que sentir lo que pasó en Colombia y sentir aún más lo que pasó aquí en Barlovento, ¿no? Aquí leo que la fiscal general confirmó que las víctimas de la OLP en Barlovento fueron torturadas. Se trataba de personas humildes a quienes se le liberaron los derechos fundamentales. Uno de los que logró sobrevivir, que ahora es una víctima protegida, fue sometida a graves torturas, afirmó la fiscal general. Y en el caso de Colombia, fue dramático. Todavía no se ha establecido oficialmente. Hay muchas versiones, que si fue la torre de control, que si fue el combustible. Yo tengo un sonido, que fue el que se grabó el piloto antes de caer el avión, que lo vamos a oír enseguida antes de presentar a mi invitado. Prioridad para la aproximación directa, se nos ha presentado un problema de combustible. Entiendo, solicita prioridad para su aterrizaje, igualmente con problemas de combustible, ¿correcto? ¿Masivo? Ok, ya atento, entonces le daré vectores para proceder al localizador y efectuar la aproximación, se estima aproximadamente en 7 minutos. Necesita vectores para acercamiento, señorita. Atento, tengo una aeronave por debajo suyo efectuando la aproximación y adicional están efectuando la revisión de pista. ¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación, Lima? Estamos con emergencia de combustible, señorita, por eso le pido de una vez curso final. Y solicito descenso inmediato. Puede usted efectuar el viraje ahora por la derecha para iniciar el descenso. Tiene los tránsitos a 1 milla por debajo de usted. Tránsito a la vista no es factor y solicitamos incorporarnos de una vez al localizador. Capitán, usted tiene 210, necesito bajarlo de nivel. Tendría que mantener virar por su derecha para iniciar su descenso. Negativo, señorita, estamos ya iniciando el descenso y estamos para el localizador. Señorita, Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Pista libre y operable, lluvia sobre la estación, la mamá India de 933, bomberos alertados. Vectores, señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Rumbo 360. Con rumbo, mire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde Río Negro, 1 milla adelante del Bora. Entonces le confirmo, por la izquierda con rumbo 350. Izquierda 350, señorita. Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. No lo tengo con la altitud, Lima Maíz. 9.000 pies, señorita. Vectores. Usted está a 8.2 millas de la pista. ¿Qué altitud tiene ahora? Lima Maíz ya de 933, posición. Ya está ahí. Dramático. ¿Cómo te parece? Me voy a presentar a Héctor Rodríguez, jefe de la fracción parlamentaria del PSUV en la Asamblea Nacional. Bueno, y veo aquí en el Universal, fiscal pidió revisar la OLP tras la muerte de 22 personas, ahora son 22, hasta veo que cuentan con el apoyo del ministro Rivero para la investigación. ¿Qué opinas tú de estas cosas? Bueno, muy triste, ¿no? Muy triste ambas noticias con las que arrancas el programa del día de hoy. Nuestro sentido pésame, tanto a los familiares de las víctimas de este avión y igualmente a los familiares de la masacre de Barlovento, ¿no? Nosotros hemos estado acompañando a los familiares, el bloque de la patria. Pusimos como responsable a la diputada Nora, que es diputada por Barlovento, y en comunicación permanente con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han manifestado su indignación por lo que pasó, porque bueno, ellas están formadas bajo una visión de defensa de los derechos humanos y se sienten muy indignadas por esta situación. Por eso, bueno, la actuación inmediata que hubo de detener a los responsables, expulsarlos de las Fuerzas Armadas y degradarlos, que no repara el daño cometido, pero que es un mensaje claro al resto de los órganos de seguridad y que esa no es la forma en la que debe actuar el Estado y que no se va a permitir ningún tipo de violación de derechos humanos. Y bueno, el acompañamiento ahora a todas las familias, a las víctimas, y que haya justicia para los responsables, ¿no? Nosotros estamos
muy indignados con esta situación que sucedió, escuchando la historia de todos los familiares de las víctimas, incluso de aquellos que aparecieron vivos, también escuchando su historia, para acompañar en el caso y para garantizar, bueno, que en el camino haya toda la justicia y se aplique toda la fuerza de la ley. Los partidos políticos de oposición han salido a declarar. Vanguardia Popular dice que hay criminalización de la pobreza. El Defensor del Pueblo, que es independiente defensor, confirma que las víctimas de la masacre de los eventos eran inocentes. Y bueno, hoy también a la gente de Primera Justicia diciendo que habían declarado duelo por la muerte de Fidel, pero no declararon duelo por estas 12 muertos, ¿no? Bueno, siempre va a haber un intento de algunos sectores de los partidos políticos de tratar de sacar provecho de esta situación. Yo creo que esa no es la forma correcta. Creo que es un hecho que debemos condenar todas y todos, que debemos acompañar todas y todos y que debemos garantizar que ningún órgano de justicia utilice el ejercicio de la fuerza para violar los derechos humanos de nuestros ciudadanos. Y aquellos dirigentes políticos, partidos, que en cada circunstancia tratan de sacar provecho político, bueno, rechazar también esa forma miserable de hacer la política. Yo lamento mucho que algunos actores políticos, algunos partidos, no comprendan que hay espacios para la confrontación y que hay espacios para el respeto y para la responsabilidad. Hablando de confrontación, de respeto y de diálogo, aquí leo una información también de la oposición que es ultimátum al gobierno para que cumpla los acuerdos. Y en otro periódico, aquí en el Exter Nacional, en el Nuevo País se acabó el diálogo. La MU anuncia que no vuelve a sentar con el gobierno hasta que se cumplan los acuerdos. ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que primero la oposición tiene un nivel de conflictividad interna complejo de administrar, ¿no? Que creo que tiene dos fenómenos fundamentales. Uno, el tema de la pugna por los liderazgos y en esa pugna también un debate sobre las formas de lucha. Y otro, un sector de los militantes o de los seguidores de la oposición que fueron alimentados con mucho odio y que ese odio ahora se canaliza contra los mismos dirigentes de la oposición. Creo que ambas cosas le dificulta a los dirigentes de la oposición mantenerse con tranquilidad o entender que el diálogo no es una cosa coyuntural, sino que es una forma de hacer la política. ¿Cómo ahí en la mesa de diálogo se llegaron a unos acuerdos fundamentales. Uno de ellos, tener un tono discursivo distinto que garantice la paz, que no nos lleve al odio. Otro, que la Asamblea Nacional entrara en una situación de regularización de sus relaciones con las institucionalidades del país, es decir, de acatamiento a las instituciones del país. Otras, trabajar en conjunto en contra del boicot económico. Y bueno, algunos actores de la Mesa de la Unidad dicen que ellos cumplen con eso. Eso no es verdad. Nosotros bueno, no hemos incluso visto... dicen que la Asamblea desincorporó a los diputados de Amazonas. Eso no es cierto. Los diputados de Amazonas, los candidatos de Amazonas, mandaron una carta pidiendo su desincorporación. Y es importante aclarar... me imagino que antes lo hablaron con la directiva de la Asamblea, no ha pasado, y después hubo otra carta. No ha pasado por la plenaria de la Asamblea Nacional. Y es importante aclarar que quienes fueron candidatos a Amazonas cometieron delitos electorales. Ahora, el hecho del desacato no lo cometen los diputados de Amazonas, comete la plenaria de la Asamblea Nacional quien lo juramenta. Para echar para atrás eso, tiene que someterse a la plenaria de la Asamblea Nacional y decir que acatamos las sentencias del tribunal. Porque el problema de fondo es que tenemos un poder que no reconoce al Poder Judicial. Lo vas a decir en la próxima parte. Seguro, con gusto. Estás viendo Diálogo con... Antes del problema de fondo, te voy a observar lo que dicen desde la oposición. Aquí estuvo Capriles y dijo que la oposición no debe sentarse si no discuten el revocatorio. Por otro lado, Chuto Arriaba, que también estuvo aquí, dijo que el próximo diálogo tenía que ser de acuerdo y que no habían cumplido con la ayuda humanitaria, ni que todo lo contrario, decomisaron unos alimentos que habían llegado para Cáritas y se los tomó el gobierno, el Estado, ¿no? Sí. Y que eso es lo que dificulta la próxima conversación, además del tema de electoral. Sí. Que había que discutir las salidas electorales. Yo creo que el tema de los actores, Te lo dejo ahí para el que tema de termines. los actores que tú planteas es la principal dificultad. Una pugna que hay
entre algunos actores que se creen presidenciables y otros que se creen presidenciables, y que cada una de las rutas ellos creen que favorece más a uno u otro. Y además eso no ha sido un problema ahorita, eso ha sido un problema durante todo el año. Cómo el presidente de la Asamblea Nacional o el gobernador de Miranda alzan más la voz para tratar de ganar más en los radicales. Yo entiendo que en política es natural que tú aspires. Yo entiendo, bueno, que es normal que a lo mejor el gobernador de Miranda aspira a volver a ser candidato presidencial o que el presidente de la Asamblea Nacional aspira a ser candidato presidencial u otros actores. Lo que no es aceptable es que sus aspiraciones estén por encima del interés del país. Y esa contradicción entre ellos, esa confrontación entre ellas, sumado a este odio que ellos mismos han sembrado y que se le ha venido en contra, que es lo que los presiona mucho por las redes sociales, es lo que dificulta que ellos se sienten con transparencia, con tranquilidad en la mesa. Como te decía, ya hay acuerdos concretos. ¿Está la oposición dispuesta o no a reconocer el Estado de Derecho? Reconocer el Estado de Derecho significa acatar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras cosas. Significa respetar el poder electoral, significa reconocer el poder ejecutivo. Eso tiene que ser un acuerdo fundamental. Pero ellos están reconociendo el poder electoral. No reconocen el poder electoral, lo critican, lo presionan, lo ofenden, no reconocen el poder ejecutivo, no reconocen el poder judicial. Aceptan la sentencia del Tribunal Supremo porque no la de los diputados. No las reconocen, no las reconocen. Y si tú ves las declaraciones, las redes sociales y el comportamiento de ellos, no lo están reconociendo. Por el contrario, han dicho públicamente que ellos no van a acatar la sentencia. Y eso es un acuerdo mínimo. Si vamos a dialogar, tenemos que acordar y respetar las reglas del juego. Entonces no hay diálogo el 6 de diciembre. Y además, nosotros aspiramos que sí. Lo que pasa es que hay que hablarle con sinceridad al país. Y yo creo que ese es parte del problema, Carlos. Tenemos una dirigencia de oposición que le miente a sus seguidores, que reiteradamente te dice, no me voy a sentar y sí me siento, me voy a parar y no me paro, no estamos hablando de esto y no me hablo. Cuando el chavismo ha dicho con sinceridad, nosotros sí estamos dispuestos a dialogar, convocamos a dialogar y vamos a hablar con sinceridad. Esto. Aquí me dijo Chu que ustedes se habían retirado de las mesas de conversación. No, para nada. Y que después Maduro, tras una conversación con Rodríguez Zapatero, decidió volver al diálogo. ¿Eso ocurrió? Bueno, yo creo que no hay duda en este país de que quien más ha insistido en el diálogo, en quien más ha buscado el diálogo, en quien más ha llamado al diálogo es el presidente Nicolás Maduro. Primero, cuando fue a la Asamblea Nacional, dijo, vamos a montar una comisión por la verdad y instaló la mesa de diálogo con los sectores productivos. ¿Qué dijeron los dirigentes de la MUD? No, nosotros no nos podemos sentar si no hay unos acompañantes. El presidente Nicolás Maduro aceptó que UNASUR viniera. No, que UNASUR es muy chavista. Aceptó que vinieran 3 expresidentes. No, que son 2 expresidentes. No, que son muy chavistas. Aceptó que viniera el expresidente Zapatero. No, que son muy chavistas. Aceptó que venga el Papa. Y ahora se están parando. ¿Será que mañana nos van a pedir que venga Dios? Es decir, si tú evalúas el comportamiento de ambos actores, yo creo que no hay duda en este país que quien ha insistido en el diálogo es el presidente Nicolás Maduro. Y quien ha dudado, quien ha entrado en contradicciones, quien le ha mentido a sus seguidores, son los dirigentes de la oposición por sus propias contradicciones. Ahora, ellos no pueden tener contradicciones que son claras, que son evidentes, y decir, no es que la culpa es del gobierno, no. Pues yo creo a veces, Carlos, que nosotros vamos a tener que hacer una mesa de diálogo para la mesa de la unidad, para que ellos aclaren sus contradicciones y tengan una política clara, sincera para el país, que dejen de mentirle a los seguidores. La mayoría de este país no quiere guarimba, no quiere violencia, quiere que administremos los conflictos de forma democrática, respetando la Constitución. Tú dices que ellos quieren que venga Dios. Yo creo que van a pedir, porque ya después que pidieron al Papa, ¿qué más pueden pedir, no? ¿Será Dios dado? Puede ser también. ¿Tú no estás en la mesa? No, yo no estoy en la mesa. Yo estoy en una de las mesas técnicas acompañando al embajador Roy Chatterton. Y ahí se reúnen también con la gente de la oposición. Sí, claro. ¿Y qué tal es esa reunión? Bien, buena. Yo creo que hay muchísima gente en la oposición que de verdad quiere dialogar, como creo que hay otros actores que no quieren. Y creo que no quieren sobre todo por sus intereses. Yo creo que hay varios actores de la oposición que disparan desde afuera, desde sus redes sociales, desde sus políticas, para evitar que el diálogo funcione porque no les conviene a sus intereses políticos. No porque no le conviene al país. Porque ahorita ¿Qué opción tenemos? Hasta el propio Oscarí está declarando que si no cumplen, no asistiremos a la reunión de diciembre. Afirmó Carlos Oscarí. No es ningún radical, no aspira a presidente. Tiene que ver con sus contradicciones internas. Es sencillo. Ahí, ¿qué recomiendo yo, Carlos? Que leamos los acuerdos. ¿Qué dicen los acuerdos? Estamos dispuestos a trabajar en contra del boicot económico. ¿Qué ha hecho la oposición para eso? Estamos de acuerdo a acatar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué sentencias ha acatado? Si por el contrario sus declaraciones es que no van a acatar la sentencia. Estamos de acuerdo a convivir con paz, y ves el discurso, ves las acciones y no apuntan a eso. Entonces, si de verdad es un acuerdo sincero, bueno,
pongan un discurso más responsable, sean sinceros con sus electores, acaten las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y ayúdenos a resolver el tema económico en vez de estar haciendo daño. ¿Cuál es el boicot económico? Digo, por ejemplo, que un país que le bajaron sus ingresos petroleros no pueda acceder al refinanciamiento de su deuda. ¿Por qué no lo hace? ¿Por una decisión técnica? No, porque Venezuela es un país que siempre ha pagado. Ajá, pero entonces, y un país con reserva. ¿qué tiene que ver la oposición con eso? Con el lobby internacional que hace tiene que ver con eso. Okay. Segundo, un país donde una empresa que produce harina de maíz precocida y cebada fermentada te dice, yo no puedo producir harina de maíz precocida porque no tengo dólares, pero no dejas de producir harina cebada fermentada. ¿Acaso la cebada no se importa de afuera? Es decir, hay claras razones. Pero a esa empresa le rechazan un acuerdo que hizo con los productores para producir verdad. Maíz. Esa empresa tiene un año sin producir maíz precocido. Te pongo otro ejemplo. Nosotros la semana antepasada llevamos a la Asamblea Nacional un acuerdo en contra del Banco Internacional que declaró en contra de PDVSA. Y la oposición se negó a apoyar. Es decir, ¿por qué te niegas a defender la empresa estatal? ¿Por qué te niegas a sentarse, por ejemplo, en la mesa con los empresarios, con los sectores productivos? Es decir, tienes una oposición que claramente cree que si la situación económica se mantiene en dificultades, ellos pueden sacar provecho político. ¿Qué llaman sectores productivos? Porque aquí estuvo también el presidente con Industria, Olartiaga, y me dijo, yo le he propuesto 5 puntos al gobierno y ni siquiera lo han recibido. Los sectores productivos son todos los que se sientan en la mesa de producción, con el ministro de Economía, con el vicepresidente. Entonces hay 2 sectores productivos. No, yo creo que hay sectores políticos que se ponen el nombre de productivo. Por ejemplo, tú me dirías, los que dieron el golpe de Estado del 2002, que se llaman productores, ¿son productivos no son actores, o son golpistas? No, son actores. Existe en la vida política venezolana como instituciones. Bien, no están esa es parte de la verdad. No están y además muy financista de los actores de la oposición. Pero el debate es, ¿por qué la oposición no se sienta en la mesa del sector productivo, que lleva todo el año? Porque cree que la emergencia económica le puede sacar provecho político. Entonces, aquí hay una línea clara, ¿Tú Carlos. crees que puede una crisis sacar provecho político? ¿No crees que más bien con esta confrontación hay una mayoría que está decepcionándose de ambos sectores? Te pregunto. Yo te repregunto para responderte. ¿Tú crees que si el 6 de diciembre el petróleo hubiese estado a 100, el resultado electoral hubiese sido el mismo? Y también tampoco, ¿no? Obviamente no, ¿verdad? Sí. Obviamente no. Entonces, ¿tiene algo que ver la emergencia política con la situación política del país? Indiscutiblemente. ¿Y tiene la oposición derecho a tratar de sacarle provecho? Sí. Ahora, ¿el país está para eso o el país está para que nos sentemos y trabajemos juntos? Y eso es lo que ha dicho el presidente. Está bien, tú y yo tenemos diferencias. Mañana las vamos a seguir teniendo. Pero hoy nos toca darnos la mano y trabajar juntos. ¿Está dispuesta la oposición? Sinceramente. Ya Maduro le dio la mano a Chugo. Así es. Y dice que es un nuevo mejor amigo. Pero Chugo dice que como no lo derrotó con insultos, lo quiere derrotar con halagos, ¿no? Está bien, pero eso es otro debate. Lo que digo es, la oposición está dispuesta en esta coyuntura a seguir sacando cálculos. Y lo peor es que no saca el cálculo como la oposición, sino entre ellos mismos. ¿O es que mentira que hay una pelea entre los distintos actores a ver quién es el candidato? Te lo preguntaré a la oposición no puedes poner tus intereses personales tú para el 2017? por encima de la aspiración del país. ¿Qué aspiras tú para el 2017? Que dialoguemos, que produzcamos y que salgamos adelante. Yo creo que eso es posible. En este país es posible salir de esta emergencia, pero pasa porque las partes... ¿Qué pasa si no hay diálogo y se rompe? Bueno, la otra opción es la guarimba, la otra opción es la violencia, la otra opción son las guayas degollando motorizados. ¿Y tú crees que eso está planteado? Yo creo que hay un sector de la oposición venezolana que lo está planteando claramente. Yo apostaré a que no y trabajaré por qué no. Gracias, Héctor. Gracias a ti. En la próxima parte voy a conversar con Ramón Guillermo Aveledo. Bueno. Estás viendo Diálogo con... Gusto para mí tener aquí a un venezolano excepcional para mí, a quien respeto y aprecio, se llama Ramón Guillermo Aveledo. Y lo he invitado porque la voz de Aveledo en este momento puede orientarnos sobre lo que está pasando en este país, sobre todo tú que has transitado por esos caminos espinosos, ¿no?
de la MUD, de la oposición. El aprecio es correspondido, Carlos. ¿Qué percibes tú en este país ahorita, desde el punto de vista político? Fíjate, la cara política de la crisis, que es una de las caras de la crisis, su característica principal es que las reglas se han borrado. Los venezolanos estamos acostumbrados a que el debate político transcurre dentro de unos límites que son las reglas. Y cuando hay infracción de las reglas por parte de algunos, bueno, entonces acudir a las instancias judiciales. Pero cuando eso se borra, se disipa, y entonces ya no se sabe, la gente no sabe a qué atenerse, entramos en una etapa de la lucha, del debate político, en el que nadie sabe qué va a pasar. En este momento hay transgresión de las reglas por algunos. No, sí, cómo no. Es muy evidente. Es que estamos como en un juego de fútbol, Ajá. en el cual se juega en una cancha que no es plana, sino que tiene una parte alta y una parte baja. En la parte alta está la arquería del gobierno, que es chiquitica como si fuera de fútbol de salón. Y la de la oposición es a todo lo ancho. Pero ahora, como el árbitro lo pone... ¿Por qué la del gobierno es chiquitica? Bueno, porque el gobierno ha controlado, ha manejado las reglas y las ha puesto a su favor. Lo cual significa una transgresión de las reglas, porque las reglas de la Constitución son unas reglas que... Ajá. Y frente a eso, ¿qué hace otro lado de la cancha? ¿Qué es lo que ha venido pasando? Hasta ahora se podían anotar goles con mucha dificultad, y ganamos alcaldías, gobernaciones e inclusive la Asamblea Nacional. Pero ahora ya ni siquiera esos goles los valen. Ahora ha resuelto el árbitro que los goles que anota la oposición no valen. Y eso, en este momento, ¿cuál es la consecuencia directa sobre la gente? La consecuencia directa sobre la gente es que ser cerrado el camino electoral, cerradas esas válvulas, porque no hubo elección de gobernadores y alcaldes, porque se cerró la vía del referendo revocatorio, hay una incertidumbre que tiene distintos efectos. Uno de ellos lo vemos en el movimiento del dólar paralelo, del dólar que no es negro sino rojo. Ese dólar, ¿por qué se mueve? Porque la desconfianza aumenta cuando hay incertidumbre. Al no verse salida política a la crisis, entonces la gente se angustia y la incertidumbre reina cuando debería haber caminos ciertos. Aquí estuvo, antes que tú, Héctor Rodríguez, él hablaba de que los acuerdos que el gobierno está cumpliendo, pero que la oposición no está cumpliendo porque se comprometió a luchar contra el boicot económico. Ellos atribuyen el dólar a un boicot económico, al imperio que nos está acabando con la moneda, ¿no? Es una lástima. Yo comprendo que, y yo tengo muy buena opinión personal de Rodríguez, yo pienso que es un hombre inteligente. Y es una lástima que políticos jóvenes como esos, que tienen mucho futuro y que yo creo que tienen un futuro que cuidar, simplemente repitan esas consignas, que son consignas que no tienen asidero, porque la verdad que el origen del movimiento en el dólar paralelo es que no hay. Y la enorme desconfianza que hay en el bolívar, porque cuando el bolívar pierde valor en la vida real, no porque yo vaya a cambiar bolívares por dólares, sino porque quiero cambiar bolívares por comida, por medicinas, por una batería de carro que tengo que comprar, por una reparación, y cuando voy a pagar, la plata no me vale nada. Entonces, esa desconfianza en la moneda nacional se traduce en la presión mayor por adquirir divisas para la gente asegurarse. Eso ha pasado así en todos los países que viven este tipo de cosas. Nosotros tenemos, Carlos, eso es gravísimo. Mira, la inflación de Venezuela es la más alta del mundo, pero la siguiente, que es la de Sudán, país africano en guerra. La siguiente es, hasta no hace nada, 5 veces menor, la quinta parte, pero ya, como va subiendo la venezolana, se va distanciando de la segunda mayor inflación del mundo todavía más. Y eso lo padece la gente todos los días. Cuando yo venía para acá, lo que veía las colas, ¿no?, que enormes alrededor de todos los abastos, en el abasto grandote que hay en el Marqués, pues veía la cola como en todas partes. Hay gente que compra para poder comer y otros que compran para poder comprar con qué comer. Es decir... Y otros para comprar un billete 100. Así es. Que compran para revender, es verdad, porque no hay ningún otro negocio lícito que sea al acceso de la gente. Entonces, la gente, bueno, compra lo que consigue para después revenderlo y resolverse. Ahora, eso no es una economía y eso es lo que el gobierno debería ver. En la encuesta esta de Ratio UCAP, la encuesta de la Católica, la encuestadora nueva,
de la Católica, aparece que ya un número muy grande de la gente asocia el cambio en su situación económica con el cambio de la situación política. Y allí es donde entonces el juego trancado del referendo revocatorio y de las elecciones y la pérdida de confianza en que con el voto hay solución, que es la gran cosa en Venezuela, eso está ocasionando todo este movimiento de incertidumbre y todos estos problemas. Estaba viendo un informe que publica Quinto Día, por cierto, del Fondo Monetario Internacional. Que ya- Prevé que ya van 20 años de Quinto Día. Sí. Qué barbaridad, chico. Sí. O sea, te felicito porque eso, Sí. 20 años no es 20 nada, años. es que el tango. Sí. En la vida real es mucho. Sí, señor. Pero bueno, sí que tú decías. Perdón la interrupción. Estoy viendo que el Fondo Monetario calcula para este año 720 la inflación y para el próximo año 2200. ¿Cómo aguantamos eso? Que el asunto es qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Hay que tomar medidas para que ordenar la economía, para que se concentre las divisas en lo que sea más productivo, para que se aumente la producción nacional y disminuyamos menos de las importaciones. Eso significa crear un clima, establecer una relación racional con los productores nacionales y no acosarlos y no perseguirlos. Esas cosas que son cambios muy profundos en la realidad del manejo de la economía. Ahora, mientras piensan en el gobierno, Carlos, que eso es una conspiración siniestra y que hay alguien, ahora el Fondo Monetario, imagino que habrá una nota de protesta de la cancillera diciendo que el Fondo Monetario está en la guerra económica, bueno, mientras nos empeñemos en verlo así, no vamos a afrontar la realidad, que es lo primero. Si a mí todo el mundo me dice que debo adelgazar y yo me empeño en decir que no estoy gordo, pues entonces bueno, nunca voy a resolver el problema. Un receso y regresamos con Guillermo Aveledo. Estás viendo Diálogo con... Bueno, Guillermo Aveledo, en lo político, ¿cómo estamos? Ya analizamos lo económico. ¿Qué hacemos con lo político? Bueno, pues la oposición está cumpliendo su papel. La solución de lo político tiene mucho que ver con lo económico. Con la situación económica. Arreglándose lo político, eso va a abrir la puerta para la solución económica. Y allí la responsabilidad de la oposición es grande, claro, Carlos, porque la oposición organizada, no los opositores, los opositores son muchos en Venezuela, pero la oposición organizada, alternativa de poder, que es la Mesa de la Unidad, tiene una tarea que es presentarle al país y al mundo, porque en este momento todo el mundo mira para acá, que en Venezuela hay una alternativa confiable, creíble, seria, serena, que está en condiciones de hacerse cargo del país. ¿Se está cumpliendo o hay esas rencillas presidenciales? Tú sabes que yo siempre soy de la idea de que la cosa puede mejorar mucho. Y yo creo que una de las cosas que pueden hacer mejorar es que las aspiraciones, que son naturales, eso forma parte de la naturaleza humana, se ocupen su lugar y se ponga primero una responsabilidad muy grande que tienen todos los precandidatos y todos los partidos de la mesa con el país. Entonces, porque ninguna de esas aspiraciones va a poder realizarse si no hay cambio político. Claro. Así que la unidad, mira, el primero de los tesoros, el primer haber en la credibilidad de la oposición venezolana es estar unida. Eso tienen que cuidarlo y cuidarlo mucho. Claro. ¿Tú sientes que esto es así ahorita? Yo creo que se puede hacer mucho más. Alguien decía que si se globalizó la economía, ¿por qué no se globaliza la política? Que sería una solución. Bueno. Ahora, aquí leo, por ejemplo, una declaración de Oscar y dijo, si no cumplen, no vamos al diálogo del 6 de diciembre. Aquí, interpretando la declaración de la MUD frente al anuncio, el diario de Poleo, El Nuevo País, dice, la MUD anuncia que no vuelve a sentar con el gobierno hasta que se cumplan los acuerdos. Dice, se acabó el diálogo, totalmente. Bueno. Debe haber un papel aquí de los facilitadores. ¿Para qué? Para que conversen con los representantes de la MUD y escuchen sus puntos de vista, para que conversen con los representantes del gobierno y escuchen sus puntos de vista y ayuden, cumplan su papel de facilitadores, que es el de intermediarios. ¿Por qué? Porque mira, la gente
en la calle, el grueso de los venezolanos, la mayoría, mejor dicho, ve como una esperanza, se agarra del hilito del diálogo y dice, oye, vale, ojalá que ahí se pongan de acuerdo para poder resolver estas cosas, porque ven los caminos cerrados. Pero también un sector que le cayó encima Sí, es verdad, es verdad. a la oposición por ese diálogo y porque fueron blandengues frente a la oposición del gobierno, es lo que dicen ellos. Es verdad. Y suspendieron la marcha, no sé qué cosa. Por eso es que es tan importante que el diálogo produzca resultados. Que no son resultados todos de la noche al día, de un día para otro, que de una vez van a estar, pero que se vean resultados tangibles. Porque un fracaso del diálogo sería muy grave para Venezuela. Así que yo espero aquí el primer desafío importante para la facilitación internacional, tanto para el Vaticano como para los expresidentes Fernández, Zapatero y Torrijos, para que, bueno, se franqueen con los interlocutores. Aquí hay alegatos de uno y otro. Lo que sentimos los opositores es que el gobierno no ha cumplido. El gobierno, sin embargo, alega en sentido contrario, para que se franqueen las intenciones, porque lo que no se puede es tener al país pendiente de una cosa que no va para ningún lado. ¿Tú crees que debe haber un árbitro, pues? Que diga, bueno, pero es que el árbitro, lo llame a capítulo. El árbitro, los facilitadores tienen ese papel. ¿Por qué? Porque es verdad que no son técnicamente mediadores. Sin embargo, han recibido el apoyo de uno y otro lado y tienen además un gran apoyo mundial. Claro. Entonces, yo creo que ahí está el momento de no solo ser testigos de lo que se dicen unos y otros, sino hacer que cumplan. Por ejemplo, se ha hablado del respeto a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional ha habido una veintena de sentencias para limitar su poder. Eso es malo para Venezuela. Del otro lado te dicen que la Asamblea tiene que cumplir la sentencia de la Corte para poder conversar. Claro, entonces, estamos trancados. Fíjate que, por cierto, ha ocurrido que los diputados de Amazonas se desincorporaron y entiendo que eso no le parece suficiente. Entonces, yo dije que tiene que ser una plenaria. Al otro que tiene que aprobarse en plenaria. Entonces, por eso es bueno que se franqueen. Hubo un momento en el cual el presidente había anunciado y después se echó para atrás, parece que convencido por el Vaticano o por Zapatero, no sé por quién, pararse porque consideraron un agravio el debate sobre los sobrinos. Eso es una cosa, un desaguisado, pero ¿cómo no va a haber debate sobre eso? Claro. Llamando al poder público. Pero en todo caso hay que franquearse. Si de verdad se quiere que haya resultados, pues entonces ver qué es lo que los obstaculiza. Porque lo que no puede estar el país es en ese suspenso eterno, porque la gente se va a fastidiar y va a empezar a mirar por otra parte. Así es. Y aquí, si no hay soluciones en los caminos constitucionales, que son los que están en entredicho hoy, Carlos, bueno, quién sabe qué irá a pasar. Y eso es un futuro que para ningún venezolano sensato es una manera de una rabia social que puede conducir a una explosión grave. Que ni tú ni yo deseamos, claro, todo lo que queremos es este país. Así es. Porque nosotros tenemos país de repuesto, este es nuestro país. Yo quiero un encuentro de la sociedad, bueno, donde no haya excluido, así donde la gente se pueda respetar a uno y le respeten los derechos a uno. Pero así es ese país sin divisiones, sin exclusiones, sin discriminaciones, es el país que todos queremos. Bueno. Y es el país que puede enfrentar los gravísimos problemas que los venezolanos tenemos. ¿Tú qué tienes como un mensaje a tu gente en Navidad, ya que estamos en esto? Pues miren, primero que todo, feliz Navidad. No podemos dejar que las circunstancias tan duras y tan difíciles nos amarguen estos días que son de reencuentro con la familia, de reencuentro con los seres queridos. Y eso no significa claudicar ni dejar de luchar. Y siempre encaminar la lucha por los caminos sensatos y lógicos, constructivos, de buscar siempre que haya la mayor democracia, la decisión de los venezolanos, el respeto entre todos nosotros. Bueno, gracias, doctor Ramón Guillermo Aveledo. Gracias a usted, amigo televidente. En la primera parte voy a conversar con el gran economista y venezolano, Asdrúbal Oliveros. Hasta luego. Estás viendo Diálogo con...
Bueno, ahora voy a conversar con Asdrúbal Olivero. Por lo que yo tengo entendido y he leído, él es uno de los mejores economistas de este país y con él se puede hablar sobre todo en política monetaria, que es el tema de actualidad en este momento. De manera que bienvenido, doctor. Bienvenido. Gracias, doctor Cruz, por la invitación y por esa palabra. Diálogo con cualquier doctor es usted, yo soy periodista. Bueno, Gracias. aquí veo que dice, gobierno disparó la inflación con Bolivia de 101 billones en la calle. Luego veo, dólar paralelo se dispara por alza del gasto público. Y luego veo que la escasez de alimentos y de billetes de 100 se agudiza. ¿Y usted por dónde quiere comenzar? A ver cómo nos explica qué está pasando. Bueno, yo creo que la economía venezolana vive una profunda crisis, ¿no? Ajá. Y esa crisis, de alguna manera, hay varios factores entrelazados, ¿no? Por un lado, la incapacidad del gobierno para tomar medidas de fondo y resolver los problemas estructurales. Muchos de ellos están en esos titulares. Por el otro, también hay yo diría como una especie de cerco, de velo ideológico, donde el gobierno de alguna manera los cambios que la economía reclama no los quiere hacer porque piensa que eso implicaría una especie de traición a lo que ha sido su modelo aplicado en los últimos años. Es decir, hay demasiado dogmatismo del lado del Ejecutivo para actuar en la economía. Y tercero, que pudiera ser el detonante, es una caída de los precios petroleros que dejó al desnudo todas las, digamos, todas las contradicciones y los problemas que tiene este modelo, en forma tal que este año Venezuela va a tener el peor desempeño económico del mundo. No lo digo yo, lo dicen organismos internacionales especializados como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. El fondo estima que vamos a caer 10% y no hay otro país en el mundo que caiga en ese orden de magnitud. Probablemente vamos a cerrar con una inflación superior al 500%. No hay otro país en el mundo que tenga esa inflación y eso es un récord para Venezuela. Y principalmente la gente lo siente porque hay un deterioro muy fuerte de poder adquisitivo de los venezolanos, donde hoy prácticamente la mayoría de los venezolanos lo único que hace es medio comer. Así que es una crisis muy, muy profunda. ¿Cómo se traduce eso para el pueblo, para el sector popular, para el sector que no tiene altos ingresos? Y para el que tiene ingresos, ¿cómo se traduce el alza del dólar a niveles nunca vistos, ¿no? Bueno, en el caso de la gente, aunque la gente pueda pensar que no compra dólares y eso no le afecte, lamentablemente el dólar paralelo está detrás de los precios de casi todos los bienes y servicios a los que accede la gente. Porque como los dólares oficiales, los que se entregan en DIPRO y en DICON, son escasos, son erráticos, se entregan en pocas cantidades, la mayoría de los costos se fijan en función del dólar al que se tiene acceso. Y el dólar al que se tiene acceso es lamentablemente ese llamado dólar paralelo. Así que esta alza del dólar paralelo se traduce en precios más altos de todos los productos que la gente consume. Eso significa más inflación. También puede llevar a que los comerciantes, por temor o por la incapacidad de poder estar cambiando los precios permanentemente, dejen de vender muchos bienes y servicios, y entonces eso lleve a escasez, a que los comercios cierren. Así que la gente lo siente en su día a día. El que de alguna manera tiene altos ingresos le afecta menos, porque esas personas tienen muchos activos en moneda extranjera y de alguna forma esa alza en el paralelo, si las cosas suben como tienen dólares, bueno, lo pueden enfrentar. Pero el ciudadano de a pie, el trabajador, el que vive de un salario en bolívares, ve que su salario cada vez alcanza menos y compra menos. ¿Cómo se defiende el empresario con esta inflación? Bueno, ha tenido que hacer el aparato productivo. Bueno, está en un proceso muy duro. Ha tenido que tomar varias decisiones, ha tenido que reducir costos, ha tenido que hacerse más pequeño, ha tenido que reducir personal. Hoy Venezuela tiene unas empresas mucho más pequeñas y además ha habido una caída importante. Solo en el sector manufacturero pasamos de más de 13.000 empresas a menos de 5.000. O sea que ha caído más de la mitad el número de empresas manufactureras en el país. Muchos de ellos de alguna manera se mantienen en pie, gracias a los ahorros, a las altas ganancias que tuvieron en el pasado, pero prácticamente ya están en una situación donde mantener la operatividad de las compañías es muy cuesta arriba, y por eso es que entonces vemos menos productos, menos marcas en la calle y una situación muy precaria en términos de lo que es la provisión de empleos en el país.
Cuando tú oyes al presidente de la República dice que es que hay una conspiración contra la moneda venezolana y que por eso el dólar está donde está y se acaban las expectativas de crecimiento en materia económica. ¿Tú qué piensas? No, bueno, yo creo que la conspiración, si hay una conspiración, está del lado del Ejecutivo y el Banco Central que renunció a hacer política monetaria. Eso es lo que nosotros estamos de alguna manera viendo, ¿no? Aquí hemos llegado hasta este punto porque el gobierno de alguna manera no ha resuelto los desequilibrios. ¿Cuáles son esos desequilibrios? Gasta mucho más de lo que le ingresa y entonces mete bolívares sin control en la economía de forma artificial. Algunos colegas llaman a eso dinero inorgánico, dinero sin respaldo, sin valor, y entonces esos bolívares persiguen bienes, persiguen dólares. Adicionalmente, no liquida divisas en los mecanismos oficiales como lo es el DIPRO y el DICON, entonces los empresarios tienen que comprar la moneda al precio que sea para mantener sus empresas. Por otro lado, no hay un clima de confianza. Si estás todo el día amenazando a los empresarios, si adicionalmente lo estás fiscalizando, si vas a cierre de compañía, si no le pagas las deudas, creas un ambiente de altísimo riesgo que impulsa el alza del precio del dólar negro. Si nosotros tuviéramos un entorno mucho más amigable, un entorno donde se estimulase la competencia, donde se controlase la inflación, donde el gobierno fuese responsable en sus ingresos y en sus gastos, no tendríamos este problema con el dólar y tendríamos una economía mucho más estable y que generara prosperidad a los ciudadanos, que lamentablemente no lo tenemos en este momento. ¿Cómo salimos de esta situación económica, de esta crisis económica en materia monetaria, en materia de empresa, en materia de inflación, en esta situación? ¿Cuál sería la propuesta? No, mire, yo creo que aquí hace falta un cambio de modelo. Es decir, con los paradigmas con los que hemos venido funcionando, tenemos esta crisis. Así que no podemos pretender que con estos paradigmas se vaya a resolver el problema. El tipo de cambio, por ejemplo, ¿qué hay que hacer con ello? No, hay que desmontar el control de cambio. Hay que ir a un proceso de desmontaje del control, ir a un esquema cambiario de competitividad, pero quiero resaltar allí que eso no lo puedes hacer de manera aislada. O sea, tú necesitas hacer ese proceso en el marco de un plan integral de estabilización económica donde tomes medidas en materia monetaria para controlar inflación, para controlar la cantidad de dinero, donde tomes medidas en materia fiscal, donde estimules la producción, donde atraigas inversión, que es muy importante, inversión nacional e inversión extranjera, donde impulses al sector petrolero, donde también ayudes a muchos ciudadanos que en este momento la están pasando muy mal y que van a necesitar de una verdadera política social que les permita insertarse nuevamente al sector productivo para producir, para tener empleo. Todo eso enmarcado y allí la política cambiaria de mayor competitividad y mayor transparencia. Eso es posible. Venezuela tiene todas las condiciones para crecer, para de alguna manera superar esta situación, pero urge cambiar el modelo. Pareciera que este gobierno está negado a hacer eso y es por eso que también pasa por un cambio político, porque si tú estás negado a cambiar las bases que han generado esta crisis, de alguna manera tienes que cambiar a los responsables para que el país entonces pueda enrumbarse con otras condiciones, con otros modelos y otras medidas. ¿Otro tipo de cambio o cambio del tipo, como decía alguien, ¿no? Las dos cosas yo creo que hay que hacerlas, Sí, ¿no? ¿tú crees? El cambio del tipo y también otra política cambiaria, exactamente. Y cuando hablan de estas medidas, que hablan los economistas para restablecer la economía del país, la gente, sobre todo la gente del gobierno, dice, no, esto lo que quiere es que venga el paquetazo de Miguel Rodríguez o de Carlos Andrés Pérez. ¿Qué relación hay entre eso y lo que se puede hacer? Bueno, ¿qué más paquetazo que este? O sea, a mí me sorprende ese tipo de argumento porque nosotros en estos 3 años del presidente Maduro, la economía ha perdido una quinta parte de su tamaño, de su valor, es decir, 20%. La inflación es la más alta en toda la historia que hemos tenido. Este año vamos a cerrar por encima de 500% y el año pasado ya cerramos en 181%. La gente que trabaja solo puede medio comer. Yo no estoy de acuerdo con que eso sea un paquetazo, más bien lo que viene es un cambio en las condiciones del país, justamente para, al tomar medidas para resolver los desequilibrios, la gente pueda, que el dinero le alcance, que haya movilidad social, que nuestros jóvenes no se vayan del país, sino que más bien puedan con sus trabajos tener casa, tener carro, casarse, independizarse, que es un tema clave, que hoy no hay garantía de eso. Entonces, yo lo que creo es que ese coco es parte del miedo a los que nos tiene acostumbrado el actual gobierno sobre, de alguna manera, vendernos la idea de que
si salen ellos, es un salto al vacío. Yo creo lo contrario. Yo creo que un cambio de modelo va a enrumbar a Venezuela hacia sendas de recuperación y de alto crecimiento. Ok, Asdrúbal, si tú estuvieras frente a unos empresarios a los cuales tú asesorarías y te preguntabas, bueno, Asdrúbal, ¿qué hacemos? Estamos quebrados, la inflación nos está matando, las materias primas importadas nos cuestan más en dólares, no conseguimos dólares. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué le dirías tú? Bueno, mire, los empresarios en esta coyuntura, lo primero que tienen que entender es, uno, estamos en una crisis que probablemente puede durar entre 12 y 24 meses más. Tienen que prepararse para ese horizonte de tiempo. Número dos, también tienes que visualizar que tras este periodo muy duro, tu capacidad de crecer, de ganar cuota de mercado es muy importante porque cada vez quedan menos empresas. Y le diría que se enfocaran principalmente, cuida tu patrimonio, de alguna manera toma decisiones donde hagas cobertura, esto es evitar que tu patrimonio se siga empequeñeciendo, cuida tu flujo de caja, esto significa cuida tus gastos, cuida el manejo del efectivo, tus cuentas por cobrar, trata de generar dólares, que en esta coyuntura es muy importante, y por lo menos un hecho positivo es que el gobierno ha flexibilizado las condiciones para los exportadores, entonces generar dólares te da resistencia para poder soportar la crisis. Cuida tus empleados, que es el eslabón más débil. De alguna manera allí tienes que hacer también un trabajo muy intenso a lo interno de las organizaciones. Y también les recomendaría que fortalezcan sus redes. ¿Qué quiero decir con esto? Sus redes con sus proveedores, con sus competidores, con sus socios, porque como aquí no fluye la información y la información es escasa, eso también hace falta, ¿no? Entonces hay que generar una estrategia de resistencia para el corto, mediano y largo plazo. Pero no cerrar, ni irse del país. No, yo creo que esa no es una opción. Yo creo que en la medida... Aquí el empresariado ha ganado mucha plata en el pasado. Tiene capacidad para resistir. Tiene que sacar sus ahorros. Lo sacó antes. Meterse mano en el bolsillo. No, lo sacó antes. Ahora toca a lo mejor apelar una parte de esos ahorros para resistir. ¿Cómo te parece la escasez del billete 100 finalmente y la medida esa del dólar turista? Bueno, lo primero es una responsabilidad del Banco Central que dejó que esto llegara hasta aquí. Nosotros hace 2 años debimos haber introducido nuevos billetes. O sea, el que no tengamos billetes de más alta denominación es responsabilidad exclusiva del Banco Central de Venezuela. Eso hace falta, ¿no? Y eso también refleja el problema inflacionario. Y el tema del dólar turista, bueno, creo que es una medida que de alguna manera busca estimular la entrada de divisas, pero que si tú no fortaleces al sector, no va a ayudar mucho. Gracias, Asdrúbal Olivero. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.